Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Esta palabra es fruto de una revelación, fruto de una vivencia con Dios, en la cual Dios está obrando sobre nuestras vidas de una manera poderosa. Usted sabe que día tras día el Señor va obrando para evitar de que las aguas se estanquen. Y quiero que vamos a presentar aquí la primera diapositiva. Mire, es algo pero muy poderoso. Realmente la empresa que Dios ha iniciado en nosotros, y usted dirá, pero ¿cómo así empresa? Sí, o sea, el trabajo, lo que Dios se ha puesto entre manos para poder bendecirnos a usted y a mí, es algo maravilloso. Y el perdón es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos para poder hacernos libres de toda acechanza del maligno, para poder guardarnos, para poder liberarnos, para poder recibir sanidad, para poder recibir restauración. Y por eso en esta diapositiva le he puesto el perdón es la clave. Y el título dice 4 bendiciones que recibimos cuando decidimos perdonar. ¿Por qué? Cuando decidimos, porque así como el amor, el perdonar y todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que decidir nosotros. Debemos hacerlo voluntariamente, permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en cada uno de nosotros. El perdón viene a ser esa vacuna contra todas las artimañas de Satanás en nuestras vidas. Por eso cuando Jesús dice claramente en sus escrituras, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué lo podía decir? Porque Jesús no conoció pecado, porque sobre él no gobernaba la muerte. Dice las escrituras que Jesús puso su vida y luego la tomó. Nadie más podía hacer eso, sino solamente Jesucristo, con el poder de Dios Padre. Entonces, mire cómo es todo esto, pero el mismo Señor nos dice en su palabra, nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Y aquí lo que vamos a ver es un autocuidado, el autocuidado que debemos tener en Dios para con nosotros mismos. No solamente es ir y estar dando espiritualmente las cosas. No, también uno tiene que cuidarse. Y mire, quiero que vamos a la siguiente diapositiva. 4 bendiciones que recibimos cuando decidimos perdonar. Vamos a ver la primera, la sanidad. La segunda, la liberación. La tercera, la restauración. La cuarta es la llenura del Espíritu. Y aquí es donde nosotros debemos tener claridad. Miren, puse esa imagen, ¿por qué? Porque está la cruz. La cruz es símbolo ¿de qué? De muerte. La cruz es símbolo de muerte y donde Jesús murió con su sangre, lavó nuestras vidas, quitó nuestros pecados, con su sangre nos hace libres de toda obra de Satanás y de su imperio. Y ahí es donde la cruz simboliza no solamente muerte, sino donde Jesús lava y quita y limpia nuestras vidas de las maldiciones, porque acuérdese que escrito está que todo aquel que era colgado en un madero, dice la Escritura, maldito aún incluso de parte de Dios. Entonces, mire, ¿y por qué esa luz? ¿Por qué? Porque la luz de Dios nos trae libertad a cada uno de nosotros. Y entonces nosotros vamos en ese diario y cotidiano vivir. Y muchas veces caemos en qué? Caemos en el activismo, en hacer muchas cosas y terminamos apartándonos del Dios verdadero. Y usted dirá, no, pero es que yo siempre he buscado de Dios. Sí, pero nuestros hechos reflejan si tenemos a Dios cerca, si Dios está obrando en nosotros o no. Y muchas veces estamos llenos de odios y de rencores, y muchas veces estamos en unas peleas, en unas pugnas, en cosas bien difíciles que no glorifican a Dios. Pero Dios empieza a utilizar todo eso para convertir esa maldición en una bendición,
para deshacer las obras del diablo. Y mire que la luz está alejando las tinieblas. Y muchas veces Dios nos lleva a eso. Pero ¿dónde empieza todo? Cuando tenemos un cara a cara con Dios, cuando vamos delante de Dios y nos encontramos con aquella cruz, aquel Jesús crucificado, aquel Jesús que empieza a transformarnos, empieza a cambiarnos, empieza a renovarnos, empieza a liberarnos, empieza a restaurarnos, empieza a quitar de nosotros todo eso que nos impide conocer al Dios viviente. Y mire lo bonito que es que Dios en su infinito amor nos ama, pero respeta nuestra decisión y nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que nosotros decidamos. Y cuando nosotros empezamos a decidir, cuando hacemos voluntariamente las cosas, empieza a tener resultados. Y entonces Dios empieza a calmar nuestra sed y esa hambre y esa sed espiritual que empezamos a tener. Porque muchas veces nosotros neciamente tratamos de llenar los vacíos que tenemos, sea con personas, sea con cosas, con trago, con disolución, con drogas, en fin. Y llega Dios y nos demuestra que así no es. Llega Dios y nos demuestra que efectivamente es con el poder de su amor, ese amor que perdona, ese amor que restaura, ese amor que nos llena de esperanza, de ilusiones, ese amor que nos transforma. Aquel amor que cuando Pedro negó a Jesús, Dios utilizó para restaurar a Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tercera vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro entendió. Lo queda mirando, contrito y humillado, internamente. Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Y fue con ese mismo amor que lo restauró y lo levantó nuevamente para poder cumplir su propósito. Es algo tremendo. Avancemos en la diapositiva. Mira, la sanidad. Quiero que me acompañes en esta diapositiva. Mira, el perdonar a otro no es optativo para los cristianos, es una orden. En Mateo capítulo 6, versículo 12, Jesús nos enseñó a orar y nos dice, perdona, le dice al Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Él deja claro que la oferta del perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza de este vínculo? Acordémonos claramente que Jesús le dijo al mismo Pedro y a unos discípulos. Pedro le preguntó, ¿cuánto debemos perdonar? O sea, 7 veces tendremos que perdonar. Y le dijo, 70 veces 7. Y el mismo Jesús nos da la enseñanza cuando está en un madero, pasando por ciertas dificultades, está siendo crucificado, está siendo vituperado. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega el mismo Jesús y empieza a perdonar. Y exclama, y lo primero de las cosas que dice dentro de esa cruz, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y le digo una cosa, realmente para nosotros, como seres humanos, es muy, muy difícil poder perdonar. Es realmente difícil el poder perdonar. Y es donde nosotros debemos tener en cuenta que el perdonar es realmente difícil en nuestra naturaleza. Pero ahí es donde opera el amor de Dios y es donde Dios empieza a obrar y empieza a traer esa sanidad. Cuando nosotros decidimos perdonar, nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y Dios empieza a obrar y empieza a sanarnos y empieza a restaurarnos. Y quiero que me acompañes al Salmo 51, versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y es tremendo, ¿por qué? Porque precisamente Dios me hacía entender hace poco lo siguiente. Muchas de las oraciones no llegan, ¿sabe por qué? Porque no hemos aprendido a tener un corazón contrito y humillado. Es que tener un corazón contrito y humillado duele. Tener un corazón contrito y humillado realmente es parte del proceso. Un proceso en el cual uno decide
ponerse en los zapatos de los demás, decide sentir el dolor de los demás como de uno mismo, decide que uno empieza realmente a sentir lo que los demás sienten y a clamar realmente de corazón, como clamó la mamá de Samuel, aquella Ana, que aún fue incluso confundida por aquel Elí que pensaba que estaba embriagada, que estaba borracha, y esta mujer lo que estaba haciendo era derramando su alma delante de Dios. Y entonces empezamos a ver toda esta situación, toda esta circunstancia, y Dios nos quiere llevar a eso. Jesucristo clamando por los demás, aún en un madero, aún pasando dificultades, aún pasando situaciones, pero tenía un corazón tan puro y tan verdadero que le clamaba a Dios y les decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces esa oración Dios la hace por nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros neciamente entramos en una rebeldía con Dios, no diciéndole de palabras, porque todo el mundo dice, ay, yo creo en Diosito, Diosito, aleluya, gloria a Dios, santo, 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 pero muchas veces con nuestros hechos estamos muchas veces en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Y llega Dios y empieza a clamar por nosotros y dice, Señor, trae sanidad. Señor, ten misericordia, perdónalo o perdónalos, no saben lo que hacen. Señor, se han apartado de ti, perdona, pero vuelve y tráelos a tu redil, Padre. Y empieza así. Y nosotros empezamos a cruzar un desierto, empezamos a cruzar una situación tan dolorosa a veces, que muchas veces clamamos con angustia, con desespero, pero llega Dios y empieza a obrar en el silencio. Y entonces empieza a traer esa sanidad. Y nos ayuda a entender cosas que antes para nosotros eran ocultas. Por eso dice en Jeremías, clama a mí y yo te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchas de esas cosas grandes y ocultas que no conocemos muchas veces son las cosas que nosotros llevamos en nuestro corazón, llevamos en nuestra alma, aquellas heridas con las que nos laceraron, aquellas cosas. Y entonces dice Dios, dice en su palabra, dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y entonces empieza en ese proceso en cada uno de nosotros. Y nosotros muchas veces nos quedamos con aquellas ofensas que nos hacen. Y es fácil de que nosotros tengamos, como seres humanos, dificultad para perdonar. Pero llega Dios y empieza a orar. Y empieza a sanarnos. Y empieza a llenarnos de su amor. Y ese amor empieza a transformarnos. Y empieza a llevarnos a esa decisión de tomar el control de decir, voy a perdonar. Y en ese momento Dios dice, orad por quienes os persiguen, bendecid a quienes os maldicen. Y es tremendo porque no es fácil. Uno quiere, hasta espiritual se pone, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahora sí, Señor, trae tu ejército, acábalos, arrásalos, bendecirá al que te bendijere, maldecirá al que te maldijere. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, sino que tú, Señor, estarás en contra de mis adversarios. Bueno, mejor dicho, el ramo se nos queda pequeño. Y entonces nosotros empezamos a pedir cosas de juicio, de castigo y demás. Y llega Dios y empieza a orar. Dice, a pesar de que eres imperfecto, te llevaré a mi perfección. Y empieza a decir, ama a tu enemigo. Por eso, cuando Jesús habló acerca de esto, la gente no lo quería entender, no lo quería comprender, porque dijo, pues fuiste enseñados ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, dijo, orad por quienes persiguen, amen a vuestros enemigos, bendigan a quienes os maldicen. Y es algo tremendo, créame que yo creo que estoy en el proceso de aprendizaje y no sé si no sé si Dios todavía lo ha perfeccionado en eso, pero yo creo que estoy todavía en ese proceso. Y entonces nos encontramos como aquella imagen, aquel hombre o aquella mujer de rodillas delante del madero, donde encontramos a aquel Jesús. Donde encontramos a aquel Jesús que dice, perdona así como yo te he perdonado. Mira lo que me costó
el que te pudiera sacar de la obra del adversario, del mundo, de la disolución. Mira lo que me costó, mira lo que me hicieron, mira mi cuerpo, mira mis llagas, todo lo he hecho por amor a ti. Y entonces Dios nos empieza a llenar de su amor. Y déjeme decirle que realmente es difícil el oponerse al amor de Dios, porque es un amor abrazador, un amor que por más que uno lucha, no lo suelta. Que por más que uno hace mal, no le responde el mal con el mal, sino con amor y misericordia se acerca y empieza a transformarlo uno. Y eso empieza a traer sanidad y empieza a generar en nosotros un corazón realmente de niños, como de niños, porque recuerde lo que Jesús dijo, que debemos ser como niños, porque de ellos es el reino de Dios. Y entonces empieza a traer esa sanidad y empieza a traer ese bálsamo. Mire, yo le digo una cosa, le confieso una cosa, muchas veces cuando he clamado con angustia, cuando he clamado con desesperación, cuando he clamado con dolor, la primera respuesta que Dios da a esa oración es trae paz, trae tranquilidad en medio de la zozobra y empieza a quitar ese dolor. Y ahí Dios empieza a sanarnos. Y es tan importante la sanidad, pero muchas veces nos enfocamos en otra cosa. Muchas veces nos enfocamos en saber si es el fin del mundo o no. Muchas veces nos enfocamos en creernos los guerreros dragones, ¿no? Y que uno dice, bueno, ahora sí, diablo, vamos con toda, te vamos a dar duro y demás. Y es tan importante el proceso de sanidad. Porque cuando sanamos, Satanás no tiene parte en nosotros. Recuerde que cuando Jesús iba a ser entregado y les dijo que aquel que metiera su mano en el plato que él comía, ese era el que lo iba a entregar. Y Judas mete su mano. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Inmediatamente Satanás entró, dice la Escritura, entró en Judas. Y es tremendo. Y muchas veces estamos así y nosotros mismos le permitimos la entrada al adversario. Pero nos creemos súper espirituales, nos creemos los tarzanes espirituales, Rambos espirituales, en fin. Rambo saca la bazuca, salta a la baranda y mejor dicho, y vamos a lo que vamos, ¿no? Y entonamos cánticos de guerra y demás y nos olvidamos que cómo podemos ir a la guerra si no estamos sanos por dentro. ¿Cómo podemos pedir por otros si estamos enfermos? Y esto es algo que a uno lo pone entre la espada y la pared. Recuerda aquel hombre que no le pudieron sacar el demonio. Y le dijeron a Jesús que por qué sus discípulos no le habían podido sacar el demonio. Y él le dijo, hombres de poca fe. Muchas veces clamamos sin fe nosotros mismos. Muchas veces decimos de una manera teórica lo que cuesta en la práctica. Muchas veces vemos a muchos pasar por los desiertos y no les extendemos la misericordia, el amor, la comprensión que deberían tener. Como aquellos fariseos que vieron a aquel hombre que había sido atracado, que había sido apuñalado, que había sido golpeado, que fue tendido en el camino, todo porque era samaritano, porque históricamente eran enemigos los israelitas y los samaritanos. Y entonces Jesús trae esa parábola del buen samaritano, que lo recoge, lo lleva a aquel hotel y le dice, mira, yo voy a pagar el cuarto de este hombre, necesito que lo cuiden, necesito que le traigan un médico, medicinas, yo aquí te dejo pagando, y lo que haga falta, cuando venga, lo pago. ¿Y cómo este hombre ayudando a su enemigo, imagínense? Entonces, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque Dios demuestra su amor. Nosotros, cuando nos ponemos rebeldes, cuando nos ponemos duros con Dios, nos estamos volviendo enemigos. Y llega Dios con su infinito amor, con su infinita misericordia, perdona nuestras burlas, perdona nuestro mal testimonio, perdona nuestro odio, nuestro rencor. Y dice, así como te perdono, perdona. Y entonces muchas veces nosotros nos ponemos reacios a recibir ese medicamento. Y entonces cuando nosotros oramos por los demás, cuando nosotros decimos perdonar, Dios
empieza a sanar nuestro corazón, a sanar nuestra alma, nuestra vida, a quitar vendas, las cuales no podían ser quitadas. Empezamos a ver las cosas de una manera muy diferente. Y créanme que hay prójimos que realmente es difícil que uno dice, Dios santo, porque a mí, ¿por qué no se lo pusiste a otro? Y Dios dirá, porque necesito enseñarte a perdonar. Entonces, mire cómo es esto. Y cuando nuestro corazón está sano, Dios puede obrar. He visto a Dios utilizar a cualquier cantidad de hombres, niños, niñas, mujeres, etcétera, ancianos, haciendo milagros, sanidades, liberaciones. Lo difícil es mantenerse en esa libertad. Y entonces, sin sanidad, no vendrá nada. Pasemos a la siguiente diapositiva. Mira, la liberación. Cuando Dios empieza a traer sanidad, empieza un proceso de liberación. El proceso más tremendo y más grande es la autoliberación que Dios hace en nosotros a través de su palabra, a través de la intimidad. La gente se acostumbró que tenían que estar en iglesias, que tenían que poner cara de yo no fui, de corderito, para que Dios lo escuche, de decir palabras bonitas y demás. Quiero que vamos al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 2, dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Espiritualmente nosotros somos casas espirituales. ¿Y qué es lo que acontece? Nos está diciendo que nadie va a poder echar fuera un demonio si primero no lo ata. Y entonces, ¿cómo pues podremos enfrentarnos a los demonios que vienen por jerarquías? Ya sabemos que hay querubines, arcángeles, serafines, que hay lo que es principados, potestades y huestes espirituales. Pero ellos no van a salir porque tú le digas, en el nombre de Jesús, así con una voz fuerte, gritona, mandona y demás. Ellos no van a salir por eso. Tampoco van a salir porque usted diga, la sangre de Cristo tiene poder y me cubro con la sangre de Jesús. Tampoco, no van a salir. Se lo digo, se lo advierto. Llevo muchos años en liberaciones y he visto de todo. Y he visto gente que se pone con esas y los avergüenza. Públicamente. Y lo tremendo es que pareciera que no tuvieran el respaldo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque faltó sanidad. ¿Sabe por qué? Porque falta verdad, porque falta integridad, porque falta que nosotros mismos nos volvamos a Dios y nosotros mismos empecemos a morir en esa cruz. Y entonces el mismo Dios lo ratifica en su palabra. Salmo capítulo 24, el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué pasa con esta persona? Es el único que puede entrar a su monte santo. Y yo le digo una cosa, si vamos a hablar de limpieza de manos y de corazón, por ella nos quedamos todos. ¿A quién no se le ha escapado una mala palabra? ¿A quién no se le ha escapado un chiste con doble sentido? ¿A quién no se le ha escapado mirar de pronto con los ojos de lascivia? ¿A quién no se le ha cruzado un mal pensamiento? ¿A quién no se le ha cruzado el hacer el mal? ¿Quién no se ha cansado de hacer el bien ante esta sociedad, ante este mundo que cada día va más en contravía de lo que Dios dice? Son cosas tremendas. Pero, ¿cómo poder hacer de que venga esa sanidad y haya una autoliberación? Cuando tú y yo, y escúchame bien esto, porque estoy seguro que el adversario no quiere que escuches esto, y menos que lo apliquemos. Cuando nosotros decidimos perdonar, le estamos quitando las arras, las amarras que tenía Satanás para influenciarnos. Cuando nosotros decimos perdonar, Dios empieza a hacer de que nuestras cadenas se rompan. Cuando nosotros decidimos perdonar,
todo espíritu impuro que nos tenía a cargo empieza a perder poder y empieza a ser atormentado por el adversario, porque dice, yo te entregué estos, te los puse bajo tu dominio. ¿Por qué permitiste que conocieran de Jesús? Porque ellos saben que cuando nosotros empezamos a conocer del Señor Jesucristo, de Dios Padre y Dios Espíritu, empezamos a salirnos de su hegemonía, de su poder, de su influencia. Y entonces empiezan a perder poder, dominio, territorio. Y entonces Dios se hace de que empiecen a caer nuestras ataduras, de que caigan nuestras vendas y empezamos a ver lo que antes no veíamos. Y empezamos a ver la vida con otro prisma, empezamos a ver la vida diferente, empezamos a darle importancia a lo que realmente tiene importancia y dejamos de perder tiempo valioso. Y entonces empezamos a vernos rejuvenecidos, a vernos transformados. ¿Cuántas veces he visto gente que tiene una cara de amargura impresionante, que empieza este proceso y Dios la empieza a rejuvenecer, empieza a sanar, empieza a restaurar? Y sabe lo más delicado y neurálgico de este asunto, porque este es un punto muy neurálgico espiritualmente, que esto tiene que ser todos los días de nuestras vidas. Que si Dios nos utiliza de una manera poderosa, maravillosa, grande, no debemos descuidar este mantenimiento o este cuidado interno que debemos tener cada uno de nosotros. Todos los días debemos ser sanados, debemos ser restaurados, debemos ser liberados. Es como cuando vamos a la palabra de Dios. Muchos nos jactamos de haberla leído varias veces, pero ¿sabe qué? Que cada día trae cosas nuevas. Y Dios empieza a traer una palabra que empieza a confrontarnos, empieza a decirnos, tú piensas que estás bien, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que te acontece y por eso es que estás viviendo esto. Y es algo tremendo, porque empezamos un proceso nuevo y Dios empieza a trabajar área por área, por área, por área, por área, por área. Y en esta medida empieza a sanarnos, a restaurarnos, a liberarnos. Primero nos sana, luego sigue la liberación, luego sigue, como vemos en esta diapositiva, a continuación, la restauración. ¡Qué bonito! Quiero que me acompañes al libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 2 al 6. Mira lo que hizo Dios, Dios tiene muchas maneras, es multiforme. Y lo tremendo es que no crea que por predicar uno no está pasando esto. Claro que lo estoy viviendo, claro que lo estoy pasando, claro que estoy teniendo la bendición de reaprender nuevamente lo que el Espíritu de Dios quiere. Jeremías capítulo 18, versículos del 2 al 6 dice, levántate, le dice a Jeremías el Señor, y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Imagínense, Dios le dijo, te voy a poner un ejemplo vivencial, Jeremías. Vete a la casa del alfarero. Y Jeremías de pronto hubiera dicho, si hubiera estado amanecido, diría, pero el alfarero, ¿qué me va a enseñar a mí? Si ese man está en pecado, está en rebeldía, ¿qué me va a enseñar a mí? Y dice, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y mire precisamente que esto que está escrito, lo estoy viviendo en este momento. Y es algo doloroso, es algo poderoso, pero muy doloroso. Muchas veces pensamos que estamos ya en el punto
preciso y perfecto. Dios nos usa y se glorifica y bueno, y se manifiesta, en fin, etc. Y Dios dice, te voy a volver a hacer. Y con sus manos te deshace y empieza a trabajar nuevamente. Pero en el proceso, en el mientras te deshace, duele demasiado. Mientras te deshace, genera heridas. Mientras te deshace, puede presentarse incluso impotencias, puede presentarse incluso desespero y demás. Porque claramente dice la Escritura, dura cosa es caer en las manos del Dios viviente, pero la misericordia de Dios es la que empieza a traer ese bálsamo. Y entonces entramos en aquella casa del alfarero y Dios empieza a meter sus manos en nosotros. Y Dios empieza a que esa aflicción nos lleve a ponernos en los zapatos de los demás. Y empieza a cambiar todo en nosotros. Empieza a llenarnos de su amor, nos confronta, nos transforma, nos llena de Él día tras día. Pero qué difícil que es pasar ese proceso. Es donde más sed y hambre se siente, es donde más soledad se tiene. Por eso siempre he dicho, un siervo de Dios puede estar lleno de gente, pero realmente va a estar solo. Porque le pongo el mejor ejemplo. Mire a Jesús. Jesús hizo sanidades, resurrecciones, liberaciones. Lo recibieron, el domingo de Ramos lo recibieron, mejor dicho, como entrada triunfal. Y a los pocos días lo estaban crucificando los mismos a los que les hizo bien. Entonces Dios permite que un siervo o una sierva de Dios tengan ese tiempo a solas con Él. Como Jesús se levantaba a la madrugada a buscar el rostro de Dios en medio de su aflicción. Jesús llevó a aquellos discípulos a aquel monte de los olivos y le dijo, oren. Qué tremendo es que estos tenaz. Dijo, oren porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Ninguno pudo aguantar, todos se durmieron. Todo el mundo le pedía oración a Jesús, le pedía milagros, sanidades, y Jesús les hacía los milagros, las sanidades. Y cuando Jesús necesitó, lo dejaron solo. Es tenaz esto, es bien tremendo, es bien tenaz, bien duro. Y tú puedes estar pasando esta situación. Es simplemente Dios haciendo lo que está haciendo en mi vida. Volverme a hacer. Como aquel alfarero. Dice, no, esta vasija se echó a perder. Y Dios habla de aquellos odres nuevos para lo que es poner el aceite nuevo. Dios habla de pastos frescos, pero muchas veces para traer esos pastos frescos, como dijo el apóstol Pablo, como le dijo Dios al apóstol Pablo, bástate mi gracia, que me glorifico en tu debilidad. Y humanamente duele horrible. Pero Dios dice, te estoy haciendo de nuevo, te estoy enseñando cosas nuevas. Y seguiré haciéndolo hasta el día en que te llame a mi presencia. Y es tremendo porque nosotros como seres humanos nos acostumbramos y Dios no quiere que nos acostumbremos. Dios quiere que estemos en una continua metamorfosis, en un continuo cambio. Y es difícil, es muy difícil porque somos animales de costumbres. Y usted dirá, pero ¿cómo va a decir animales? Sí, el ser humano es un animal de costumbre. Sencillo. Nos acostumbramos a muchas cosas y muchas veces pasamos aquellos procesos que a veces resultan ser muy dolorosos y muy amargos.
Y Dios nos mete en pastos frescos, aguas dulces. Y nos acostumbramos a esas aguas y a esos pastos. Y de repente dice Dios, voy a hacer algo nuevo y nos mete en un desierto. Y a veces pasamos en un desierto, aquel desierto de los huesos secos, y uno dice, Dios mío, solamente veo huesos secos, polvo, no veo nada, aquí no hay nada. Y llega Dios en un momento de angustia y desespero que clamamos con el corazón, con el corazón contrito y humillado, y llega Dios y se nos aparece y dice, hijo de hombre, hija de hombre, ¿qué ves aquí? Y uno dice, yo solamente huesos secos, como le pasó a Ezequiel. Le dicen, ¿podrán vivir estos huesos secos otra vez? Así como le dijo aquel Ezequiel. Y Ezequiel le dijo, no lo sé, Señor, solo tú lo sabes. Solo tú sabes si ellos vivirán. Y te dice, declara palabra de Jehová. Y tú dirás, pero ¿cómo, Señor? Si mira mi situación, ¿cómo crees que yo voy a declarar? ¿Cómo crees que yo voy a servirte? Y llega Dios y dice, es que no se trata de ti, cabezón, cabezona, no se trata de ustedes, se trata de mí. No se trata de que ustedes sean perfectos y porque son perfectos yo voy a obrar, no. Se trata de mi amor y misericordia para con ustedes. De eso se trata. Y entonces dice, y a mí me ha placido restaurarte y usarte, no porque seas tú, sino porque yo soy fiel y visito mis promesas sobre tu vida. Y entonces uno se queda, wow, dice uno, será Dios. Y ahí dice Dios, por eso no juzgues a nadie. ¿Por qué? Porque lo que lo juzga será juzgado. Ten más bien misericordia. Y tremendo, ¿sabe por qué? Porque uno finalmente entiende esto, que es mejor orar de una forma misericordiosa por la gente. ¿Para qué? Para que el día que le toque la prueba a uno, Dios tenga misericordia de uno. Y es duro, y usted ve a ese hombre ahí de frente a ese madero, y en ese madero hubo sangre, hubo muerte, sufrimiento. Y es tremendo. Pero ese madero fue el paso a la glorificación de Jesús. Y le digo una cosa, Dios me ha permitido ser espectador de primera fila en las liberaciones. Y si hay algo que no puede resistir el diablo, es esto que hace poco Dios le reveló a mi niña de 10 años en un sueño. Y es tremendo, es bien tremendo. Y le voy a explicar y le voy a contar qué fue. Y ella escuchaba una canción en medio de una guerra espiritual muy fuerte entre el mismo Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, contra Lucifer, el diablo, Satanás, el león rugiente, todos los rostros del adversario en contra de los rostros de Dios. Y escuchaba esta canción que decía, Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Y en un pedazo cambiaba la canción y decía, por una corona de espinas, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Y el adversario se revolcaba del dolor. La corona que Jesús escogió fue una corona de espinas. Y créame, le aseguro que le dolía a Jesús tener esa corona puesta. Jesús tuvo que ser humillado a lo sumo, probado hasta la muerte y muerte de cruz, para ser levantado, para ser glorificado, para llevar nombre sobre todo nombre. ¿Y qué somos nosotros? Dígame usted, ¿qué somos nosotros sino el resultado, el fruto del sacrificio de Jesús? Entonces, usted y yo también tenemos que ser tratados. Usted y yo también necesitamos ponernos esa corona de espinas.
Porque muchas veces clamamos a Dios y decimos, yo le sé decir a Dios, tu amor y tu comprensión y tu paciencia a veces es incomprensible. La gente sigue haciendo y deshaciendo y Dios sigue teniendo paciencia, amor y misericordia. Y es tremendo, o sea, y todo esto haciendo que Dios nos restaure en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo. Y eso va permitiendo de que nosotros nazcamos de nuevo, como le dijo aquel Nicodemo. Le dijo, si tú no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Y entonces, si usted analiza cómo es un parto, el parto es lo más doloroso que hay. Es la lucha entre la vida y la muerte. Viene un feto con vida y muchas veces no logra salir vivo de ese suceso. Desde ese momento, el feto empieza a pelear por su vida. Y así mismo nosotros, uno dice, Dios santo, pero cómo es esto de tremendo? ¿Cómo es esto cómo es esto, caramba, de difícil? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a tener un cara a cara con Dios, las excusas se nos van. Si pensábamos que estábamos súper bien espiritualmente, que éramos, lumbreras y demás, y Dios nos dice, no eres más que un mendigo, un pobre, raídas tienen las vestiduras. Y uno se queda, wow. Y uno dice, Dios santo, pero ¿cómo es posible? ¿A qué hora se dio todo esto? ¿Cómo fue que fallé? Y entonces uno dice, tremendo, todo esto que pasa es un continuo aprendizaje, una continua enseñanza con Dios. Y Dios se encarga, es una manera sobrenatural. Y se acerca como aquel Jesús que se le acercó a Pedro a decirnos, ¿me amas? Nos dice, ¿me amas? ¿Me amas? No está diciendo, tú la embarraste, tú hiciste aquello. No, simplemente dice, ¿me amas? ¿Me amas? Solo quiero saber si me amas. Híjole, y entonces se le viene a uno todo las veces que lo negó con los hechos, con las palabras, con las actitudes, y uno dice, caramba, no, pues Señor, tú sabes que te quiero, que te puedo decir más. Decirte que te amo te mentiría, lo mismo que aquel Pedro. Y entonces empieza a aparecer otro versículo de la Biblia que dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Dios nos empieza a convertir a él. Y mira, para finalizar, mira, después de la restauración, mira lo que hace el Señor. Joel, capítulo 2, versículo 25 al 27. Esta palabra Dios me hizo dársela a un hermano mío, en carne y sangre. ¿Y cómo la he visto cumplirse? Joel, capítulo 2, versículos 25 al 27 dice, Dios, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice, comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca será jamás avergonzado. Mira cómo es esto. Ya para terminar, mira lo que Dios nos enseña. Tremendo. Después de la restauración, después de la sanidad viene la liberación, después de la liberación viene la restauración y después de eso viene la llenura del Espíritu. Y entonces Dios dice, ahora sí puedo. Te hice un odre nuevo, ahora pondré unción nueva. Pondré de mi presencia sobre ti, te devolveré el doble o el triple de lo que tenías antes. Haré contigo esto, aquello, pero primero era necesario pasar el proceso. Y ese proceso, continuamente el Señor está haciéndolo con nosotros. Por eso,
cuando Jesús lee Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha enviado a anunciar buenas nuevas, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, hacer libre al oprimido. Y dice, esta escritura se acaba de cumplir delante de vosotros. La gente, claro, en ese tiempo la religiosidad y las vendas y la dureza de corazón no les permitía ver eso. Porque nos acostumbramos a esa religiosidad, una religiosidad enfermiza que nos hace creer que estamos bien, pero que realmente ante los ojos de Dios necesitamos ser restaurados. Por eso, hoy te invito a qué? Te invito a que pongamos de nuestra parte, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de que Él sea obrando. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.